están? Me da gusto verlos, me da gusto ver que hay iglesia de sábados. Bienvenidos, de martes. ¿Cómo se llaman? Maribel, bienvenida. Y Giovanni, bienvenidos. ¿Vienen con alguien? ¿Alguien nos invitó? ¿Brian? Vientos. Es un bárbaro. Tu nombre es... Espérame. ¿Alejandro? Sí. Y el otro era Alejandro, ¿no? El chiquillo. Muy bien. Listo, vamos a... Déjenme conecto. ¿Me vuelves a poner el QR? ¿No? Solo dale la flechita esa, miren. Ya, gracias. Si tuvieran que pedirle una identificación a Dios, ¿qué le pedirían a Dios que hiciera? ¿O qué esperarían, mejor dicho, que Dios haría para presentarse delante de nosotros? Si te encontraras a Dios y le pidieras una identificación, ¿cuál sería? El mensaje del día de hoy se llama el ID de Dios. Todos sabemos que es un ID, ¿no? Un ID es una identificación, un documento de identificación. Ahora, un documento de identificación es un documento personal, pero además es un documento oficial. Nadie dudaría que tú eres Sonia porque todos vemos tu INE y ahí está tu cara, tu firma, tu dedo, tu huella, tu fecha de nacimiento y todo eso, ¿no? Sabemos que es un documento oficial que autentifica quién es esa persona. Entonces, a este mensaje le puse el ID de Dios porque quiero hablar hoy acerca de los milagros y quiero hablar desde una perspectiva un poco diferente. Así es que vamos ahí al libro de Hechos, por favor, en el capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 18. Hechos 4, versículo 18. Dice así: los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. ¿Qué no hallaban estas gentes? No hallaban manera de castigarlos. Dice, todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. ¿Recuerdan el milagro que sucedió? Este hombre no podía caminar, tenía más de 40 años y era un cojo de nacimiento. El hombre había vivido toda su vida sin poder caminar. Y verlo de un día para otro caminar era una locura, era algo gigantesco. Si ustedes quieren ver milagros locos, entren a YouTube y busquen a un profeta, a un hombre de Dios que murió hace 2 años, el profeta T.B. Joshua. Siempre recomiendo que lo vean. Los milagros que suceden
alrededor del ministerio de este hombre son una locura. Así me imagino que era en el tiempo de Pedro y de Juan. El 23 dice: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Es decir, les habían compartido las amenazas. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Amenazaron a Pedro y a Juan. Y entonces, cuando los dejaron libres, llévala si quieres, Brian, para que esté en la clase, porque aquí se va a aburrir. Ellos les compartieron lo que los líderes religiosos les habían dicho, y la semana pasada hablamos de que lo que les hicieron fue amenazarlos. El 24 dice: cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar, hacer señales y prodigios. Repite conmigo: extiende tu mano para sanar, para hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Leo el versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Quiero comenzar este mensaje contándote uno de los primeros milagros que vimos en esta iglesia. Porque hemos visto milagros de Dios. Hemos visto milagros financieros. Te voy a contar uno. Nos faltaban unos días para pagar la renta. Y honestamente no teníamos para pagarla. Antes pagábamos 7,000 pesos de renta. 7,800 nos cobraban. Porque aparte nos cobraban agua y luz. No sé por qué, pero nos cobraban. Y nos faltaban unos días para pagar. No sabíamos. Así es que oramos a Dios y le dijimos: Dios, no tenemos para pagar. Y las oraciones hemos visto que han sido respondidas de parte de Dios. Así es que un pastor me mandó un mensaje y me dijo: voy a ofrendarte para la renta. Y dije: wow, Dios nos respondió. Y nosotros esperábamos una ofrenda pequeña. Jamás te esperas cosas locas a veces. Y sabes, cuando el pastor depositó al otro día, eran las 6, 7 de la mañana cuando nos despertamos, y en la cuenta habían 5,000 pesos. Todo lo que nos faltaba para pagar la renta. Fue un milagro. Creemos que fue un milagro. Pero te voy a contar el más loco para mí que ha sucedido en esta iglesia. Tal vez hay otros, pero este a mí me sorprendió muchísimo. Diana, esa Dianita la que está ahí, ella tiene con nosotros desde que esta iglesia inició. De hecho, desde antes de que hiciéramos reuniones. Diana, ustedes la ven y es un pan de Dios. No se queja, no te responde. Cuando te agarra confianza, ya te dice: ya, ¿no? ¿Qué onda? Pero Diana tenía un carácter ingobernado. Ella te respondía. Pero aparte, Diana estudió box. Ten cuidado con hacer enojar a Diana, porque ella sabe boxear y sabe boxear bien.
Y en el lugar donde ella vivía, un día se suscitó una batalla, ya sabes, de barrio. Y el asunto es que, ¿te la cantaron o tú se la cantaste? Tú se la cantaste. Ok. Diana las cantaba, ella no necesitaba otra cosa, ella se la cantó a una señorita. Cuando iba a comenzar la batalla, la señorita contrincante de Diana, en vez de tirar un golpe o algo por el estilo, presó a Diana el dedo pulgar con su boca y la mordió. La mordió a tal grado que perforó la piel, llegó al hueso. Diana, llegó al hueso. ¿Sabes que una de las mordidas más peligrosas que puedes tener es una mordida humana? ¿Sí sabías? Ten cuidado con eso. Porque una mordida humana es más peligrosa que una mordida de un animal. Por la cantidad de bacterias que hay en nuestra boca. ¿Sabes que el cuerpo está hecho para resistir cosas chonchas? Un chilango puede ir a cualquier parte del mundo y no morir por comida. Pero si cualquier persona del mundo viene aquí a México y se le ocurre comerse una torta de barrio, un taco de barrio, se andan muriendo. Los chilangos somos resistentes, muy resistentes. Entonces a Diana le mordieron el dedo pulgar y la chica no la soltaba. Cuando finalmente la soltó, Diana fue al médico y resultó que había fractura de hueso. Un solo hueso se hizo en muchos pedazos. Te lo estoy contando porque mira, yo guardé la imagen de su dedo casi podrido, pero me eliminaron la foto. Porque yo quería tenerla para enseñárselas cada vez que yo hablara de esto, pero me borraron la foto. La foto se veía mal, se veía horrible. Y Diana, después de ir al médico y después de que le cosieron y después de que hicieron todas las curaciones, pasó ¿cuánto tiempo sin que curara? 3 meses sin curar. Ese dedo se iba a perder. Diana estuvo a punto de perder una parte de su dedo. Bueno, comenzamos a discipular a Diana. Diana enfrentó muchos sentimientos, pero el mayor de los sentimientos que ella enfrentó fue la falta de perdón, el coraje. A Diana le molestó mucho que la contrincante no tirara un tiro, sino que mordiera. Por supuesto, a mí me daría mucho coraje si me cantan un tiro y me clavan un cuchillo, ¿no? ¿Por qué no eres hombre? Yo diría, ¿qué? ¿No eres hombrecito? ¿Qué? Pues órale, con los puños. Pero el orgullo de Diana fue muy golpeado. Y estábamos en su mesa, estábamos tomando café, estábamos en el discipulado. Y de repente el Espíritu Santo me habló. Y me dijo estas palabras muy puntuales. ¿Sabes? Cuando el Espíritu Santo habla es muy puntual y es directo. Me dijo, dile a Diana que perdone. Y lo segundo que me dijo a mí, honestamente, yo te soy honesto, me faltaba la fe para creer lo segundo que me dijo. Lo segundo que me dijo fue, cuando ella perdone, su dedo va a sanar. Ella llevaba 3 meses con el dedo morado. Para esas fechas el dedo estaba casi negro, te lo prometo. Si tuviera la imagen te la enseñaba. Ese dedo se iba a perder. Se lo dije a Diana. Diana fue confrontada en su corazón. Y finalmente la llevamos a hacer una oración. Diana oró y con todo el orgullo por los suelos y con todo por todos lados,
perdonó. Esa misma noche, en ese casi fue instantáneo, Diana pudo mover el dedo porque ya no lo podía mover. ¿Me equivoco? Al siguiente día, Diana comenzó a mover el dedo, cosa que no podía hacer. El milagro fue una locura. Lo que no sanó en 3 meses, sanó en 1 semana. El dedo fue recuperado totalmente. Al rato le dicen que les enseñe el dedo mordido. Fue una locura. Ahora, si yo le pidiera a Dios, Dios, identifícate conmigo, déjame ver quién eres tú, déjame comprobar quién eres tú, déjame identificar, déjame saber quién eres, algo que Dios hará definitivamente será un milagro. Los milagros son el ID de Dios. ¿Por qué? Porque un milagro es el ID de Dios. Un milagro, dice el concepto de la Real Academia Española, es que un milagro es un suceso sobrenatural atribuido a poderes divinos, siempre a Dios. Así es de que un milagro es algo sobrenatural. Pero lo que estos cuates oraron fue: Señor, haz sanidades, haz milagros y haz prodigios. Lo de Diana fue una sanidad, pero también fue un milagro. Pero hay prodigios también. Te voy a contar un prodigio, una locura. Yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos. Ya te lo conté, y a quienes no lo han escuchado les va a encantar esta historia. Estábamos en el congreso de Fernando Sosa, al que vamos cada año. Es el congreso se llama Viva Fest. Y fue mi primera vez en un congreso del Espíritu Santo. Estaba por terminar el evento y entonces Fernando Sosa sube a la plataforma y dice esta locura. Tú igual vas a decir que es una locura, pero esos son prodigios. La Biblia habla de señales locas, habla de sanidades, habla de milagros, pero también habla de prodigios. O sea, cosas que sobrepasan lo sobrenatural. Y de repente él empieza a decir, hay una unción del Espíritu Santo. Y en los próximos minutos, algunos de ustedes se van a meter la mano a la bolsa de su saco, de su cartera, de cualquier lado, y van a encontrar diamantes. Yo dije, no, creo que estoy en el lugar equivocado, dije dentro de mí. Tal vez me vine a meter a un lugar que no es de Dios. Piénsalo, hasta tú, si o no piensas de repente que está muy loco el asunto. Bueno, pues todos empezaron a luego, ¿no? Diamantes, todo el mundo dijo, a ver. Y una chica que estaba a unos 1.5 metros de mí, me enseñó en su mano un diamante. Al otro día, llegaron jóvenes al congreso, porque el congreso dura 3 días. Al otro día, llegaron jóvenes al evento, diciendo que en su cama, debajo de la almohada, habían encontrado diamantes. ¡Wow! ¿Por qué las sanidades, los milagros y los prodigios son el ID de Dios? Porque es la forma piénsalo. ¿Cómo te identificas tú? ¿Sabes cómo me identifico yo? Haciendo 30 lagartijas. Y hasta ahí llego. André, ¿cómo te identificarías? ¿Cómo identificarían a André? Por sus tatuajes. ¿No? Hasta en la cara los trae.
Tú lo ves y dices, ¿ese es André? Nadie más tiene los tatuajes como él los tiene, ni en el lugar donde él los tiene. ¿Cómo identificamos a Nat? Por su cabello y por su voz. Habla, Nat. Dinos, Dios te bendiga. Ay. Tú escuchas esa voz y dices, Nat, está hablando Nat. ¿Cómo identificamos a Brian? ¿Cómo te identificas, Brian? No, pues no. Así. ¿Cómo te identificas, Mike? Mira esa barba. Yo quiero barba y nunca me ha salido barba. ¿Sabes? Dios se identifica. Y una forma en la que Dios se identifica son los milagros. Ahora, acompáñame a una de las primeras citas de la Biblia donde ocurren los milagros. Vamos ahí a a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 3. Voy a ponerlo en la pantalla. Éxodo capítulo 3. Ahí está. Me encanta este pasaje. Es tal vez uno de los primeros pasajes donde los milagros, no es el primero obviamente, pero me encanta porque este pasaje nos revela mucho de Dios acerca o en medio de los milagros y de los prodigios y de las señales de Dios. Dice, un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto, hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Este pasaje está en medio de un milagro, en medio de una señal. Para que me entiendas, Moisés vio un árbol, una especie de árbol, una zarza. Y la zarza estaba ardiendo, pero el árbol no se quemaba. Imagínate que acá afuera, uno de los árboles, ves fuego, pero no se quema. ¿No sería una locura? Bueno, pues así se presentó Dios ante Moisés. ¿Cómo se presentó? A través de un milagro. Pregunta, ¿por qué Dios no se presentó a Moisés de otra manera? ¿Por qué no puede? Ahora no estoy diciendo que no pueda, tal vez Dios pudo haberse presentado en forma humana, tal vez Moisés solamente pudo haber escuchado una voz, pero sigue siendo algo sobrenatural. Si un hombre se te presenta y te dice soy Dios, tú dirías que es una locura. Lo mismo está sucediendo aquí, piénsalo. ¿Cuál es la única manera en que Dios puede presentarse delante de ti? La única forma en que Dios puede presentarse delante de ti es con un milagro. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Que Dios es santo, que Dios es justo, pero para el tiempo en el que estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo un pasaje donde estamos hablando del Dios de la ley. ¿Recuerdas lo que les pasaba a aquellos que se acercaban al lugar santo sin permiso?
¿qué les pasaba? Se morían. Porque la presencia de Dios es santidad y es justicia. Dios es el creador del universo. Piénsalo. Se requiere solamente un milagro para que Dios se presente delante de ti. Piénsalo. ¿Cómo se te ocurre ver a Dios? ¿Cómo te gustaría que Dios se revele a ti? La única forma por donde lo busques es un milagro. El mismo Jesús es un milagro. Mira, está María, aproximadamente a los 13 años, se le aparece un ángel y le dice, va a venir sobre el Espíritu Santo sobre ti, te va a cubrir y darás a luz a un hijo, le llamarás Emmanuel, que es Dios con nosotros. Jesús es un milagro. Jesús es Dios hecho carne. ¿Escuchas? Jesús es Dios hecho carne. Eso es un milagro. Escucha esto. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Es un milagro. Los milagros son el ID de Dios. La única forma en que Dios se revele a nosotros son milagros. ¿Quieres ver más milagros de Dios? ¿Te gustaría vivir viendo milagros de Dios? Por eso tengo para ti estas declaraciones acerca de los milagros. Sanidades, milagros y prodigios son la forma en la que Dios se revela a mí. Dios llama mi atención. Lee conmigo otra vez esta cita. Versículo 2. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció. ¿Se le qué? Se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. ¿Qué es lo que tenía Moisés en este momento? Curiosidad absoluta. ¿No te preguntas por qué el dedo de Diana sanó en una semana? Yo lo único que quería ver era su dedo. Un día le dije, a ver Diana, enséñame tu dedo. El dedo estaba peligrosamente negro. Mira, hasta olía mal. ¿O no, Diana? ¿Qué pensabas cuando olías tu dedo? Ya valió mi dedo. Y yo le decía, a ver, enséñamelo, quiero ver tu dedo. Y después de una semana, el dedo de Diana sanó. Yo dije, no manches, enséñamelo por favor, eso lo tengo que ver. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces los milagros de Dios los despreciamos y los hacemos menos. Perdemos nuestro sentido de sorprendernos. Cuando viajo en avión, ¿sabes qué es lo que quiero? El asiento de la ventanilla. Me encanta ver el cielo, las nubes, el sol. Esas son cosas que no le comparto a Miriam. Le quito el asiento, por supuesto. Porque me encanta subirme al avión y siempre que veo las nubes digo, wow, Dios, eres gigantesco, eres enorme, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo es que voy volando en un avión? ¿Se han preguntado por qué el avión vuela? ¿Por qué vuela? No lo entendemos, pero vuela y te deja ver el cielo en todo su esplendor.
Pero a veces hemos perdido nuestra capacidad de asombro. Y vemos un milagro y no nos sorprendemos. ¿Sabes qué es un milagro? Un milagro que estés vivo. Considerando que vives en la Ramos Millán, el segundo barrio más peligroso de la Ciudad de México. Es un milagro. Se acaba de abrir un hoyo a una cuadra de mi casa. Yo dije, wow, es un milagro que yo no haya caído ahí el día que se abrió el hoyo. No pierdas tu capacidad de asombro, porque un milagro es la forma en que Dios se quiere revelar a ti. ¿Me dices amén? Dios se quiere revelar a ti. Mira, aunque sea una desgracia, y no lo digo en broma, lo digo en serio. Dios se revela en las cosas más locas, pero también en las desgracias más grandes. Acabamos de ver un documental de una chica australiana que a sus 16 años cruzó el mar en un pequeño barquito. Antes de terminar de darle la vuelta al mundo, se metió en un lugar donde se cruzaron las corrientes marinas y hubo huracanes. Que por cierto, la niña se cruzó con una ola gigantesca. ¿Sabes que la ciencia dice que es casi imposible que haya olas gigantescas? Bueno, pues a la niña le tocó una ola gigantesca de frente, su velero se volteó y quedó boca abajo y se sumergió 5 metros durante varias horas. Y todo el mundo, tú estás viendo el documental y dices, ¡wow! ¿Sabes qué pienso yo? Dios la sacó. Es lo único que se me ocurre. ¿Cómo es posible que una niña de 16 años en un barquito le haya dado la vuelta al mundo y que en una tormenta de ese tamaño y que una ola de ese tamaño la haya golpeado y que saliera de ahí viva? Mira, hay barcos más grandes que no han sobrevivido a ese tipo de olas y a ese tipo de tormentas. ¿Sabes qué pienso? Un milagro. Por supuesto. ¿Has visto la película El cielo es tan real? Basada en hechos reales. Un niño vio a Jesús, se encontró con Jesús, fue al cielo. Milagros. Porque son las formas en las que Dios quiere revelarse a ti. Así es de que sanidades, milagros y prodigios son la forma en que Dios se revela a mí. Dios llama mi atención. Y lo digo esto con toda claridad. Dios quiere llamar tu atención a través de un milagro. Dios te está buscando. La forma en que Dios se reveló a Moisés fue en una zarza ardiente. Moisés ve la zarza y dice, ¡guau! ¿Por qué la zarza está ardiendo y no se quema? Voy a ir a ver. Fue la forma en que Dios llamó a Moisés, a través de un milagro. No menosprecies los milagros. Después de que Diana pasó esa situación, pasaron cosas todavía más duras. Y te voy a contar este milagro, para finalizar esta parte. Te voy a contar este milagro, para que sepas del calibre de Dios. ¿Sabes qué empezó a orar Diana? Empezó a decirle a Dios, Dios, sácame de aquí. Porque el lugar donde vivía no era bueno ni para ella, ni para su esposo, ni para sus hijos. Ella entendió que el ambiente donde ella vivía tenía que cambiar. ¿Y sabes qué pasó? Que Diana perdió su casa. Y todos dijeron, desgracia, desgracia, desgracia. Todo el mundo lloraba, otros se quejaban. Y lo que nosotros vimos fue un milagro. Porque fue la única forma en que Dianita salió de ese lugar. Y hoy sus hijos están en ese salón. Cuando niños de su edad, en el ambiente en el que vivían, están en otra dimensión. Sus hijos están en la iglesia.
pero tuvo que suceder un milagro. ¿Bonito? No, pero un milagro. ¿Me entiendes? Segundo, sanidades, milagros y prodigios es una forma en la que Dios me revela su corazón y sus intenciones. Vamos ahí a Éxodo, ahí donde estamos. Versículo 4 dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés, aquí estoy. Respondió: no te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto opresión, la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Dios usa un milagro para llamar la atención de Moisés, pero en ese mismo lugar Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, no nomás vine para revelarme a ti. Y sabes, tienes que entender, iglesia, que cuando Dios se revela a ti, no es solamente para revelarse. Mira, piénsalo. ¿Para qué te presentas con una persona? ¿Para qué? Cuando estás en la escuela, cuando estás en el primer semestre de la carrera, de la vocacional, de la universidad, donde sea, y tú eres el primerizo en el salón, llegas por primera vez al salón, ¿y tú qué sabes? Sabes que necesitas amigos, sabes que necesitas contactos, sabes que necesitas a alguien que te acompañe en esa carrera que se va a llamar universidad. Así es de que ¿quieres qué? ¿Qué quieres? Necesitas amistades. ¿Y qué haces? ¿Te quedas ahí a ver quién te habla? Algunos sí. Pero otros serán muy intencionales de ir a buscar a esa amistad que yo sé que tal vez será para siempre. Y que esa primera semana es la primera en la que le vas a hablar y vas a decidir si lo eliges como amigo. A la siguiente semana ya no le hablas si no quieres. Porque no te importó, porque no cumplió con lo que tú querías. ¿Por qué te presentas con alguien? Hombres, ¿por qué se acercan a una mujer? Hombres casados, ¿por qué se acercaron a su mujer? Señoritas, ¿por qué se acercaron a su pareja? Pues porque hay intención, ¿sí o no? Lo mismo tiene Dios contigo. Eso lo digo siempre. En Dios encuentras siempre sentido de dirección y sentido de propósito. Porque cuando Dios se revela a ti, no solamente es para revelarse, sino para dejarte conocer las intenciones de su corazón. Así es de que piénsalo, si Dios te está librando de algo, si Dios está haciendo un milagro en ti, hay un porqué en medio de eso. De hecho, si estás pasando una desgracia, si estás pasando una enfermedad, si estás pasando una mala temporada, hay un porqué. Dios es experto en sacar lo bueno de lo peor que pasamos. Dios es experto en revelarnos sentido de dirección y sentido de propósito en medio de nuestras peores temporadas. Por eso Dios libera a aquellos que tienen problemas de adicciones. ¿Y qué terminan haciendo ellos? Ayudando a otros que tienen adicciones. No es solamente porque sí. No es el caso siempre. Pero el caso es que tú terminas ayudando a aquellos de donde Dios te sacó. ¿Sí o no?
Siguiente, sanidades, milagros y prodigios. Es la forma en la que Dios me dice, yo me haré cargo. Es mi reino, ahí está mal, es mi reino y yo lo respaldo. Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12. Pero Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, respondió Dios. Te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo. Todos ustedes me adorarán en esta montaña. Y en el versículo 19 dice lo siguiente: yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder, mis milagros, mis prodigios. Dice, y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Los milagros son la forma de moverse de Dios. ¿Sabes? A veces queremos que Dios se mueva muy naturalmente. A veces queremos que Dios haga las formas de forma lógica, de forma normal. Pero a veces Dios hace cosas que no tienen sentido. A veces Dios permite cosas que no tienen sentido. Porque tal vez Dios quiera obrar con un milagro en tu vida. Tal vez Dios quiera abrirte puertas que nadie más te abriría. Te voy a contar este milagro. Nosotros teníamos en la iglesia a Daniel, un congregante. Daniel toda la vida tuvo el sueño de ir a vivir a Europa. Y entró a trabajar a esta empresa. Y después de trabajar en la empresa aplicó. ¿Sabes cuántos aplicaron al puesto al que él aplicó? Más de 300. ¿Sabes cuántos de ellos hablaban mejor inglés que él? Muchos. ¿Sabes cuántos estaban mejor capacitados que él? No tienes idea cuántos. Misma gente de Bélgica estaba mejor capacitada que él. Y un día oramos y Dios dijo, sí. Pasó el tiempo y no le daban respuesta. Pasó el tiempo y no se iba. Tardó mucho tiempo, pero Dios ya había dicho que sí. ¿Te digo algo? Cuando Dios abre puertas, nadie las cierra. Daniel hoy está en Bélgica. Su esposa hoy está con él. Cuando empezamos a pastorear a Brenda, antes de que conociera a Daniel, una palabra vino de parte de Dios para ella. De esas palabras que yo doy y que a veces quisiera que fueran para mí. Te lo prometo. Hablamos sobre su vida, estábamos orando y el Señor habló y dijo, vas a ser bendecida brutalmente. Bueno, no dijo así Dios, pero algo así sonó. Vas a ser brutalmente bendecida. Tus ojos verán lo que ni siquiera te imaginas. Y yo estaba hablando, yo decía, Dios, yo quiero esa bendición, por favor. Pero era para Brenda. Hoy Brenda está en Bélgica. Su vida cambió por completo, solo por una palabra de Dios. ¿Cuántos quisieran escuchar esas bendiciones de Dios? Yo quiero. Dios me ha dado mis propias bendiciones. Ya te platiqué cómo tengo el carro que tengo, ¿no? Soñé que me regalaban un carro, me regalaron. El carro que tengo es regalado. No lo compré, no lo trabajé. Y no lo digo a forma de sinvergüenza. Yo me esforcé mucho para tener mi propio carro. De hecho, me compré un bochito. Pero un día soñé que me regalaban un carro. Y yo dije, es Dios que me quiere regalar un carro. Y mi carro es regalado. Hay milagros de parte de Dios. Así es de que un milagro
Es la forma en la que Dios me dice, yo me haré cargo. Es mi reino y yo lo respaldo. Dios respalda su reino. Dios respalda lo que Él quiere hacer. Ahora no estoy hablando solamente de iglesia. ¿Quieres estudiar una carrera profesional? ¿Y sabes que se necesita un milagro para hacerlo? ¿Quieres tener un negocio propio? Y entiendes, ya viste que solamente con un milagro sería posible. ¿Quieres tener una pareja de ensueño? ¿Un hombre que ame a Dios? ¿Y sabes que solamente con un milagro sería posible? Dios te dice, yo me haré cargo. Es mi reino. Yo quiero lo mejor para ti. Pero abre tus ojos. Ten fe. Hace semanas les prediqué qué se necesita para un milagro. ¿Qué se necesita para un milagro? ¿Una fe nada más? Una fe gigantesca. Una fe grande. Por eso uno de los dones del Espíritu de Dios es la fe. Porque para ver milagros, dice Jesús, este género no sale sino con fe. ¿Cuál fue el problema de los discípulos que no pudieron sanar al Hijo del Hombre? La fe, la falta de fe. ¿Quieres ver milagros? Fe, necesitas fe. Ahora déjame hablar un poco de iglesia. Si no te molesta. A veces se necesita un milagro para verte en la iglesia. Yo oro a Dios y le digo, Dios, no tendría por qué orar por esto, pero es un milagro para que llegue a la iglesia. Porque hace semanas que no viene. Ya, Señor, rómpele en huesos si quieres, no es cierto. Pero a veces se necesita un milagro. A veces se requiere un milagro para confiar en Dios en tus finanzas. Necesitamos milagros, pero sabes, las sanidades, los milagros y los prodigios es la forma en la que Dios me dice, yo me encargo, es mi reino, yo lo respaldo. ¿Por qué Dios no lo hace de forma lógica? ¿Por qué Dios no lo hace de forma natural? Porque Dios es sobrenatural. Dios no es de este mundo. Dios es el reino de los cielos. Por eso le dijo a Pedro, todo lo que ates en la tierra será atado en la tierra, y todo lo que desates en el cielo será desatado en los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice al revés? Porque lo sobrenatural, ¿dónde está? En los cielos. ¿Y qué necesitas? Desatarlo en el cielo para que se desate sobre la tierra. Para que lo sobrenatural impacte en lo natural. Porque los milagros rompen las leyes naturales. ¿Me dices amén? Siguiente. Sanidades, milagros y prodigios es el recurso de Dios para creerle. Vamos ahí a Éxodo 4. Éxodo 4, versículos del 1 al 5. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué pregunta Moisés? ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? A veces yo como pastor digo, Señor, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano? Pregunta clave para un milagro. ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Y a veces hay que decirle al Señor, Señor, no tengo más que 3 pesos en la bolsa. Señor, no tengo más que esta enfermedad que me ha estado atando durante años.
Señor, no tengo más que estos zapatos viejos. Pregunta clave para un milagro: ¿qué tienes en la mano? A veces deberíamos de de decirle a Dios: Dios, no te creo. Sería sincero, ¿sabes? Y está bien, porque algo que ama a Dios es la sinceridad. Y a veces estaría bien, de vez en cuando estaría bien decirle a Dios: Dios, no te creo. Perdóname, pero no te creo. Y tal vez en ese momento Dios te pregunte: ¿qué tienes en la mano? ¿Me entiendes? Una vara, respondió Moisés. ¿Qué tienes en la mano? Lo manda a liberar a un pueblo y le dice: ¿qué tienes en la mano? Tengo este palo, Señor. ¿No te da risa? A mí me da mucha risa. Mira, Dios te está llamando y le está diciendo: vas a liberar a un pueblo, vas a ir al imperio más grande y más poderoso de este tiempo. Egipto, en este tiempo de Moisés, es el imperio más poderoso sobre la tierra. Dios está mandando a liberar a un pueblo oprimido por este imperio. Y Dios le dice: ¿qué tienes en la mano? Un palo. ¿Es lógico? No. Pero Dios desea hacer un milagro con lo que tienes en la mano. Así sean 10 centavos. Así sea una deficiencia. Así sea un mal carácter. Así sea falta de fe. Así sea pobreza. ¿Qué tienes en la mano? Así es de que anímate a decirle: Señor, mira, Dios, ya tengo estos 5 pesos. Demuéstrame. Tírala al suelo, le ordenó el Señor. Moisés tiró la vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. ¡Qué milagro! Moisés trató de huir de ella, pero el Señor mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Y ve lo que le dice el Señor: esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus antepasados, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me he aparecido a ti. En otras palabras, con un milagro sabrán que yo soy Dios. Necesitamos más milagros. ¿Tienes familia que no te cree? ¿Tienes familia que no cree? ¿Qué crees que necesitan? ¿Tus palabras bonitas? Ay, Dios te ama. A veces queremos llegar ante ellos con palabras. ¿Por qué no oramos por milagros? Dios, sorpréndelo. Haz que te crea, Señor, como sea, pero que te crea. A veces necesitamos milagros de parte de Dios. Así es de que sanidades, milagros y prodigios es el recurso de Dios para creerle. Es más fácil creer cuando ves algo sobrenatural, ¿no? Es más fácil creerle. Termino con esto. Sanidades, milagros y prodigios es el acto de Dios contra mis enemigos. Vamos ahí a Éxodo 7, por favor. A partir del versículo 6. Éxodo 7, versículo 6. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: cuando el faraón les pida que hagan un milagro, dirás a Aarón que tome la vara. ¿Se acuerdan de la vara? Bueno, pues ahí está la vara en acción. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando el faraón les pida que hagan un milagro. ¿Quién era faraón? Era el enemigo.
Cuando Faraón les pida que hagan ¿un qué? Un milagro. Dirás a Aarón que tome la vara y la tira al suelo ante el Faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al Faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón tiró su vara al suelo ante el Faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. ¡Milagro! Pero el Faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas, o sea, brujería, o sea, algo demoníaco, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Te voy a decir algo sobre los milagros que no son de Dios. ¿Son reales? Sí. Neri, ¿me estás diciendo que la Virgencita de los Lagos se cura? Sí. Entonces, el problema de los milagros del diablo es que el diablo siempre te va a cobrar la factura. Siempre. Siempre. Y Dios hace milagros y no te cobra. Ahí tienes a los 5, a los 10 leprosos con Jesús. Señor, sánanos, sánanos. ¿A cuántos sanó? A 10. ¿Cuántos regresaron? No, 1. Muy bien, estuviste atento a la predicación. De 10 sanados, solamente 1 regresó. ¿Jesús les cobró a los otros? No. ¿Le cobró al que regresó? Tampoco. Si Dios te da algo, es porque te lo quiere dar. Si Dios hace un milagro en ti, es porque te lo quiere dar. Pero si tú decides ir con un brujo, o con un santero, o con quien tú quieras, yo te lo digo a título pastoral esta noche y te lo digo claramente. Si tú te atreves a ir con ellos, estás eligiendo a ellos y no a Dios. Número 1. Número 2, el diablo siempre te va a cobrar la factura por eso que tú le pediste. ¿Me entiendes? El diablo te va a cobrar si tú decides ir ahí. Mira, caminas por Coyoacán y hay personas que te leen las cartas. Y uno piensa que es cualquier cosa. No es cualquier cosa, iglesia. No veas, dice la Biblia, no veas lo malo como bueno. Ábrele las puertas al diablo y él entrará por la puerta que tú le abriste. Y no preguntes por qué. Si le abrimos la puerta al diablo es porque le estamos abriendo la puerta de par en par y decirle, pásale. Aquí estás en tu casa. ¿Sabes qué es lo que hace el diablo? La Biblia es clara. El diablo anda como león rugiente buscando a quién matar. Así es de que abrirle la puerta al diablo es lo peor que puedes hacer. Y aquí tenemos un encuentro de milagros. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos tiró su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, y tal y como lo había advertido el Señor, el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso. Sanidades, milagros y prodigios es el acto de Dios contra mis enemigos. Tengo varias cosas que decirte aquí. La primera ya te la dije, la segunda es esta. Un milagro de Dios es más grande que el milagro, que cualquier otro milagro que tú puedas ver. Y es más grande por su valor. Y la tercera, con esto termino. Presta atención a esto que te voy a decir. Tal vez el diablo ha venido a tu vida, milagro o no, y ha estado tratando de destruirte. El milagro de Dios es superior. Y el milagro de Dios es a tu favor.
El milagro de Dios es superior. No hay milagro que se le compare a los milagros de Dios. Dios es más fuerte, Dios es más grande. La vara de Aarón se convierte en serpiente y se come a 2 serpientes en el piso. Dios es superior en sus milagros. Y Dios tiene milagros para ti. Así es de que, iglesia, creámosle a Dios. Avancemos con Dios. Porque Dios desea hacer milagros en nuestras vidas. ¿Me dices amén? Amén. Ponte de pie y vamos a orar unos minutos. Cierra tus ojos. Los milagros son la forma en la que Dios se revela a mí. Llama mi atención. Dios te está buscando. Y tal vez Dios quiere encontrarse contigo a través de un milagro. Los milagros es una forma en la que Dios me revela su corazón y sus intenciones. Los milagros son la forma en la que Dios me dice, yo me encargo. Es mi reino y yo lo respaldo. Los milagros son el recurso de Dios para creerle. Y finalmente, los milagros es el acto de Dios contra mis enemigos. Dios es superior. Dios es la supremacía. Dios es la supremacía. Dios es más fuerte. Seguramente necesitas un milagro. Este es tu momento. Dile al Señor, necesito un milagro. Dile al Señor, ¿cuál es el milagro que necesitas? La oración de los discípulos fue esta: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor. Espíritu Santo, hacemos la misma oración que estos hombres y mujeres.